precioso, gracias mi Señor, porque tenemos una voz para cantarte, tenemos una voz para alabarte, hablar de ti. Qué privilegio, Señor, nos has dado para vivir aquí en México y tener toda la libertad de poder abrir nuestra Biblia y poder reunirnos en un lugar y hablar de ti, mi Señor. A veces se nos olvida lo difícil que eso es en otros lugares y lo fácil que es aquí, Señor, y aún así desperdiciamos tantas oportunidades para hacerlo. Pero gracias porque eres tan amoroso y tan paciente, y gracias por este estudio en Colosenses, Señor, que ha sido de gran bendición para mí, y anhelo que prepares los corazones también de las chicas, al igual que el mío, para recibir tu palabra, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y como muchas veces lo he dicho, Señor, requerimos de tu presencia, requerimos de tu Espíritu Santo para poder ser transformados por ti. Te ruego que este rato que vamos a estar aquí sea un tiempo que tú seas agradado, sea un tiempo que tú seas glorificado, y enséñanos muchas cosas nuevas, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. El libro de Colosenses vimos que lo escribió Pablo, y uno de sus discípulos, Epafras, le viene y le da este reporte a Pablo de cómo estaba la iglesia. Entonces Pablo, en prisión, empieza a escribirle a los colosenses preocupado de la situación que estaban viviendo. Ahora recuerden, esta carta no nada más es para los colosenses, la estamos leyendo como si fuera para ti y para mí. Entonces todo lo que vamos a ver aplica a nuestras vidas, y pedirle a Dios: Señor, si yo estoy ahorita en la luna y estoy cansada y tengo sueño y mil cosas, despiértame, porque hoy vamos a ver de las partes más gloriosas y ricas de la Biblia. Es una parte increíble, es tan padre que vamos a ver un chirris y rapidísimo, no a detalle. Y la próxima semana vamos a volver a ver esta parte que es muy importante. Pero Pablo, en esta carta, siendo tan tierno y tan lindo y lleno de gracia, les empieza a escribir diciéndoles las cosas buenas que ve. Y ahí podemos ver un poco de cómo es Cristo, ¿no? Que nos empieza a alentar y a motivar. Y veo estas cosas que están muy bien, se tienen amor los unos con los otros, su fe. Y en esta carta empieza una oración. Pero antes de la oración le empieza a decir que no olvidaran algo que ya habían escuchado. ¿Se acuerdan lo que ya habían escuchado? Ya habían escuchado el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Ya habían escuchado de esa esperanza gloriosa que tenemos reservada en los cielos para nosotras, las que creemos. Ya ellos habían escuchado eso. Entonces, después de que les empieza a decir todo esto, de que ya han olvidado todo esto, después de eso les empieza a decir: esto es lo que yo estoy orando por ustedes, y he estado orando eso por ustedes desde siempre. Y les dice cómo el Evangelio debe de transformar sus vidas, cómo el conocer el Evangelio debe de llevarnos a vivir una vida digna, habíamos visto, apropiada para Dios, agradándole en todo, llevando fruto y conociéndolo más cada día. Pero es imposible que tú y yo y los colosenses puedan decir: ok, ya, perdón, estábamos mal, ahora ya regresamos a estar bien. No, era necesario que recordaran el Evangelio, porque tú y yo, lo único que puede transformar nuestras vidas es el Evangelio. Por más que intentemos, creo que muchas de nosotras ya intentamos muchas cosas y no funcionó, queriendo saciar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida con cosas que no más no. Pues solo el Evangelio puede transformarnos de tal forma que podemos vivir de una forma digna, apropiada para Dios. En la palabra dice que tú y yo tenemos todo lo necesario hoy, ahorita, para vivir una vida piadosa, devota a Dios. Eso dice la palabra. Imagínense, no necesitamos más. Tienes lo necesario hoy para ser una mujer totalmente entregada a Dios. Si tú y yo no lo hacemos, realmente es porque nosotros no hemos querido, pero tenemos las herramientas.
Y Pablo empieza en esta oración, era ¿cómo? ¿Cómo podemos? Esa debe ser como una pregunta que nos hacemos, vivir de una forma apropiada para Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos llevar fruto? ¿Cómo podemos agradarle en todo? Y esa misma oración lo contesta. La respuesta es siendo llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Se acuerdan que vimos qué significaba llenos? Que somos controladas por el Espíritu, no por nuestros deseos ni por nuestros anhelos, sino por el Espíritu. Pablo quería que el conocimiento de la voluntad de Dios controlara las vidas de los creyentes, o sea, tú y yo. Y hoy tú y yo oramos esta oración por nuestras vidas, pero también por la gente que amamos. Esta es una súper oración que nos encanta. Y vamos a Colosenses 1 a ver dónde nos quedamos la semana pasada, que era en versículo 11. Después de que hace esta oración, me encanta que en el versículo 11 nos está diciendo que recibiremos la fortaleza necesaria para vivir como Él quiere. Y ahorita van a respirar profundo, van a ver, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto indica que la fuente del poder para el creyente procede de la naturaleza misma de Dios, su gloria, de quién es Él. Este poder no tiene límites como el tuyo y el mío. No depende de tu poder ni de mi poder. Para que tú puedas vivir de una forma digna, apropiada para Dios, se requiere de su poder. Y eso, amiga mía, la verdad es tan refrescante, porque si tú ya no te estabas ahogando hasta acá de que tengo que vivir así, imposible para ti y para mí. Y recordemos, el tengo que no cambia el que si lo hiciste o no lo hiciste, el amor de Dios por ti. Vimos la semana pasada que sí, Dios se alegra cuando estamos obedeciendo porque sabe el buen fin, que estamos gozosas, en paz, viviendo realmente conforme a Él nos creó, viviendo para su gloria. Pero cuando tú y yo vivimos para nosotras mismas, podemos entristecerlo más. Su amor no cambia porque Él sabe cómo nos va a encontrar al ratito. Corazones rotos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no obedecí antes? Pensé que era y no fue, y me vine por acá, esta era la carrera, y pues bueno, aunque tenían cosas chuecas, las cogí. Tantas cosas en las que tú y yo nos envolvemos. Digo, no sé cuánto Dios te permitió vivir antes que te rescatara, pero yo quedé muerta. Yo ya decía, ya no puedo más. Ten, ya mi vida, si en algo te sirve, tenla, porque ya la eché a perder. Entonces, ahora que dices, wow, que podemos vivir de una forma que es digna para Él, agradándole en todo, llevando fruto y conociéndole cada día más, y descanso, que es con su poder, su fuerza y no la mía. Y dice en el versículo 11, ¿para toda qué? Para toda paciencia y, esa palabra difícil, longanimidad. Paciencia implica, chequen esto, sufrir circunstancias adversas esperando. Dices hasta ahí, ok, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. O sea, no estoy esperando por necesidad y porque tengo que ir de mala gana, a fin de que el creyente pueda soportar sin quejas aquellas pruebas, chequen esta palabra, ordenadas por el Señor. Un aguante alegre, sabiendo que nuestro Señor está en control. Él las permitió. Lo hemos visto aquí en Horizonte, que nada pasa sin que Dios no lo permita antes. Una hoja de un árbol no se cae sin que Dios diga se puede caer. Absolutamente nada en tu vida hoy, del pasado, escuchen, del pasado y ni del presente ni del futuro, sale del plan A de Dios. Dios no tiene plan B, no tiene plan C, y por si desobedeció, no, todo va conforme a su propósito.
su plan A. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? ¿Aún nuestra desobediencia? Ajá. ¿Aún nuestra rebeldía? Sí. ¿Aún nuestras ganas de no tener y querer nada con Dios? Exactamente. Porque ahí empezamos a aprender que todo se trata de lo que Él hizo y no lo que tú y yo podemos hacer. ¿Ven por qué su amor no cambia? Porque todo siempre ha dependido de lo que Él hace, no lo que nosotras hacemos. Y longanimidad, soportar, aguantar, paciencia con gente difícil. ¿Alguien ha tenido algo así? Esa necesidad de sacar este tipo de paciencia que es longanimidad, que es con paciencia con gente difícil. Entonces aquí Dios nos está presentando paciencia en situaciones difíciles que a veces son que tú y yo no podemos controlar, que nos pueden pasar, y paciencia con gente difícil que tú y yo tampoco podemos controlar. Entonces me encanta que Dios nos da este poder para poder tener esta paciencia esperando en Él. ¿Con qué fin? Para soportar y vencer cualquier aflicción o problema. Si tú estás batallando en el trabajo, en el matrimonio, en tu familia, en salud, lo que pueda ser, Él te da el poder para poder pasar esa prueba. Recuerden, en la palabra vemos una de las muchas promesas que hay, que tú y yo jamás vamos a ser tentadas más de lo que tú y yo podamos soportar, sino que juntamente con esa tentación nos va a dar ¿qué? La salida. ¿Por qué dice? Porque fiel es Dios. Me encanta que porque Él es fiel, siempre nos va a dar la salida para sus hijas. Para sus hijas, las que tienen el Espíritu Santo, que les puede decir por acá, por allá, tentación de gritarle al marido, calla, tentación de golpearlo, ahí sí, calla, tentación de, no sé, tirar la toalla, decir ya no puedo más con esto, con todas las tentaciones que tú puedas tener, que tú pones en tu mente, cuáles son mis tentaciones, tú tienes el poder para poder pasar por estas pruebas. Y ahorita me fui como súper superficial, pero pensando más, ok, paciencia para soportar situaciones difíciles, paciencia para soportar gente difícil, o sea, dame algo más palpable. ¿Se acuerdan que en el 2013, a las que pudieron ir al retiro de mujeres, les hablé de Said Abadini? Este es un misionero que ahorita, mientras tú y yo estamos sentadas, perfumadas, bañaditas, tuvimos un buen día, comimos rico, estamos con la Biblia en nuestras piernas, hay un misionero, hay un hombre que ama a Dios, y hay muchos, pero les estoy hablando de uno, que ama a Dios y está en prisión por amar a Cristo. Y no nada más en prisioncita así sentado, sino está siendo torturado, tiene ya muchísimas infecciones, muchísimas cosas por esos golpes internos ya que tiene. Y su familia, o sea, pónganlo a él un poco, su esposa ya lleva 3 años ahí, le dijeron que iban a ser 8, quién sabe si dura el 8, Dios sí sabe, pero imagínense a la esposa todas las mañanas despertar y ver que su esposo no está. Y ver que saber que su esposo está siendo torturado por amar a Cristo. Y tú y yo nos quejamos porque levantamos con un pie que nos dolió o una uña que se nos enterró. O sea, no quiero minimizar tu prueba, pero sí quiero agarrar una perspectiva de este poder. Este poder sustenta a esta familia de tal forma que ella pueda decir lo siguiente. Ella dice, cada vez que se lo suelto, esta situación, esta prueba, cada vez que se lo suelto a Dios y decido, ¿qué dije? Y decido confiar en Dios y en su palabra, hay una paz que me llena y me dice, Dios está en control. Imagínate con esa prueba tú y yo despertar todos los días y ya 3 años y que sus hijos todos los días, mami, ¿cuándo va a venir Dios? O decir, mami, ¿qué no Dios nos ama? ¿Por qué está permitiendo todo esto? Mami, ya va a ser mi cumpleaños otra vez y tú dijiste que iba a regresar el próximo año. Hasta hablaste con el presidente de Estados Unidos y él dijo que iba a hacer todo lo posible por traerme a mi papi este año y no ha llegado y ya pasaron 3. Este poder, amiga mía,
Es el mismo poder que sustenta una familia así, que te puedes sostener a ti en tus pruebas de día a día. Este aguante alegre. Y en los Colosenses les estaba diciendo esto porque estaban teniendo muchas tentaciones de divagar por diferentes doctrinas y falsos maestros, y ahora me gusta esto y ahora me gusta el otro. Entonces esto les está recordando, tú tienes el poder de Dios para poder decir no y mantenerte firme. Dios nos da el poder para soportar y aguantar estas cosas. Y me encanta que estaba escuchando otra predicación que decía, les decía a unas chicas solteras, les decía: chicas, esta es la respuesta que les tengo que la respuesta a sus dudas. Piensen en esto, anoten, y las chicas, anoten. Si ustedes se acuerdan de esto y no lo olvidan, su vida va a ser transformada para siempre, ¿no? Imagínense las chicas solteras, ya querían la respuesta, ¿no? De cómo va a ser que consigo al galán. Les dice: Dios es bueno. Y puedes confiar en Él para que Él pueda escribir tu historia y no tú. Y ya sabes, las chicas así como, pero lo que les tenía que decir: Dios es bueno, Dios es bueno, y puedes confiar en Él, soltero o no soltera, puedes confiar en Él para que sea Él quien escriba tu historia. Suelta la pluma, deja que Él escriba tu historia. ¿Quién mejor que nuestro Creador para escribir lo que Él tiene preparado para nosotros? Ahora, no quiere decir que va a escribir puras cosas lindas, sí, color de rosa toda su vida, sino que no, nos ama tanto a ti y a mí que nos permite pasar por pruebas difíciles para hacernos cada día más como su Hijo. Te ama tanto a ti y a mí que nos permite vivir por cosas que salen totalmente de nuestro control para decir: Dios, tú encárgate, quiero depender totalmente de ti. Y vamos al versículo 12. Pablo continúa diciendo esto: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, capaces para participar de la herencia de los santos en luz. Lo que está diciendo es que tú y yo somos herederas junto con Cristo para irnos al cielo, al lugar que Dios está preparando para ti y para mí, si nuestra confianza está en Él. Tú y yo podemos ser herederas y tener esta salvación. Una vida que conoce a Dios y su voluntad nos debe llevar a ser agradecidas con Él. Principalmente agradecidas por la salvación. Por 1000 cosas podemos ser agradecidas, pero cuando ya estás conociendo la voluntad de Dios, que es todo lo que está diciendo Pablo, conoces el Evangelio, conoces ahora ya, estás conociendo más la voluntad de Dios. Ok, este fruto va a ser agradecimiento, contentamiento con lo que Dios te ha dado hoy y con lo que Dios no te ha dado hoy. Y no hay que minimizar lo que es ser salvas. A veces tú y yo podemos caminar de que sí, yo soy salva, yo ya sé que me voy a ir al cielo, y realmente sin tenerle ese enfoque, estar conscientes de lo que realmente significa el ser salvas. Y vamos a ver versículo 13 y 14 que dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por medio de Jesucristo, Él nos ha trasladado. Y me encanta esa palabra porque es de: ¿estás aquí? Te pongo aquí. Pero no fue así de fácil, te trasladó. Para ti, para mí fue gratis, pero para Él costó su sangre. No fue gratis, costó. Y a veces decimos: ok, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ok, vamos a ver un chirris de cómo es esto. Tinieblas, el reino de las tinieblas, el reino de su amado Hijo. Tú estabas muerta, yo estaba muerta espiritualmente, muertas, nuestra alma estaba muerta. Y Dios nos pasó de estar muertas a darnos vida, de estar cautivas
Cuando tú decías, es que yo no puedo dejar eso, no puedo dejar de ver eso, no puedo dejar al galán, no puedo dejar, tenías toda la razón, no podías. Pero ahora eres libre. Ya no eres cautiva al pecado. Si ahora tú dices, es que no puedo, es mentira. Es mentira, porque ahora eres libre, ya que Él te trasladó del reino de las tinieblas al de su amado Hijo, eres libre. Eras desobediente, ahora puedes obedecer. En serio, aunque no lo creas, puedes ser una mujer obediente. Si Dios dice eso, tienes la capacidad, por el poder ¿de quién? De Dios, para poder obedecer. Entonces ya no es que no, eso es imposible. No, ya puedes obedecer. Vivíamos sin propósito o propósitos raros de no, si mi propósito es ser la mujer más exitosa del universo, propósitos vanos, propósitos sin realmente sin ser eternos. Y ahora tú y yo vivimos con un propósito que es vivir para Él y gozarnos en Él. No nada más tú y yo es obedecer, ay qué flojera obedecer. No, gozarnos en quién es Dios. Muchas veces nos preocupamos en lo que tengo y lo que no tengo que hacer y se nos olvida la mejor parte, que es gozarnos en Él, que nos ama tanto, que está al pendiente de nosotros, que tiene cuidado de nosotras. Imagínense, es como estar con tu hijo, que si tienes hijos que amas muchísimo, o una persona que amas mucho, y todo el día estar diciéndole, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y nunca sentarte con él y disfrutarlo. Él quiere que lo disfrutes. También vivíamos en temor, y si me pasa eso, y si me pasa lo otro, y ahora tú y yo podemos vivir en confianza, que Dios está en control, que Él es soberano. Y seguro muchas de ustedes están diciendo ahorita, oye Pau, como que creo que sigo viviendo como del otro reino. O sea, sé que ya soy salva por la sangre de Cristo, pero como estás diciendo, cautiva, sin propósito, en temor, como que se parece un poquito a mí. Y sí, tristemente, como dice Gálatas 5:1, podemos a veces ponernos otra vez ese yugo de esclavitud, el cual Dios ya nos hizo libres. A veces nos regresamos a lo que ya éramos cautivas, cuando ya somos libres. Ya no va, esa carga ya no va. También estamos insatisfechas. No tengo eso, no tengo el otro, y ahora podemos estar satisfechas porque Dios es el único que nos puede satisfacer. Incompletas, y ahora estamos completas. Cristo sacia nuestra alma. Estábamos sin paz, ahora estamos en paz. Analiza esa lista tú en tu casa y empieza a poner cuáles eran las tinieblas, cuál es el reino de su amado Hijo. Wow, esto realmente cambia de posición. Tú estabas acá, ahora estás acá. Entonces, tu comportamiento debe de ser diferente. ¿Con el poder de quién? No quiero que olviden eso. Ok, no olviden que es a través de Él, de conocer primero el Evangelio y lo que Él ha hecho por tu vida antes de querer hacer y quitar y poner y borrar y bloquear. Antes de todo eso es sumérgete en el Evangelio y puedes tú ser súper como honesta con Dios y decir, Dios, creo que no he entendido el Evangelio. ¿Me podrías mostrar de qué se trata? O sea, muéstrame más de tu amor. Me siento como más del otro lado, del otro reino que no me siento libre, no me siento en confianza o satisfecha o completa o en paz. Y aquí la solución es el Evangelio. ¿Y se dan cuenta que es imposible quitar a Jesús de la ecuación? Cuando tú y yo hemos tenido personas o hemos sido personas que hemos dicho, yo estoy bien con Dios, pero ya lo de Jesús ya es como súper religioso. ¿Se dan cuenta que sin Cristo no hay redención de pecados? Sin Cristo no hay redención, no hay perdón de pecados, no hay salvación. Es imposible quitar a Jesucristo de la ecuación. Cuando la gente dice yo estoy bien con Dios, pero no me encanta Jesús, estás totalmente equivocado. Sin Jesús no puedes conocer a Dios. Y algo súper triste que pasa en los creyentes y pasa en mi vida es que
tenemos la imagen de Cristo tan pobre, tan triste. Ay, sí, Jesús, el que vino a morir por mis pecados, y ya lo dices de memoria. Sí, Jesús. Y tenemos una perspectiva, una imagen, una idea de Jesús tan pequeño. Y quiero que ahorita tú y yo podamos en nuestra alma pedirle a Dios: Dios, abre mis ojos para ver lo asombroso, lo grande, lo poderoso que es tu Hijo. Lo más importante para Dios es su Hijo. Y ahí el peso del Evangelio empieza a crecer. ¿Por qué? Vamos a ver una lista que tú tuviste la tarea de repasarla. Si no la hiciste, bueno, aquí la haces. Una lista de atributos de Jesús. Y vamos a empezar a ver cómo es su gloria, es Jesús. Lo más importante es Jesús. Hizo todo para Jesús. Todos los cielos, todo lo hizo para Jesús. ¿Qué es lo más hermoso para Dios? Jesús. ¿Qué entregó por ti? A Jesús. Entregó lo más precioso por ti y por mí. Entonces ya no es de que, pues bueno, entregaste, no sé, tu gatito o algo así que no era tan valioso. Entregó lo más hermoso para Él. Y vamos a leer del versículo 15 al 20, rogándole a Dios que revele a su Hijo como tú y yo jamás lo hemos visto. Si ya has leído esta parte, pídele a Dios: déjame verte como jamás te he visto. Déjame conocer a este Jesús que tal vez si no tengo esa relación con Él. Y si tú estás aquí y yo nada más estoy hablando como a los creyentes, perdóname, si tú no has nacido de nuevo, si tú no has rendido tu vida a Cristo, hoy puede ser ese día. No sabes si mañana vas a tener esa oportunidad o el próximo martes. Hoy puede ser ese día. No te quieres quedar en el reino de las tinieblas, tú quieres vida eterna. Y vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a empezar en el versículo 15, que empieza así. Jesús, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Imagen quiere decir réplica exacta. Imposible conocer a Dios sin Cristo. ¿Quieres conocer más a Dios? Conoce más a Jesús. ¿En dónde conoces a Jesús? En la palabra. ¿Ven cómo es imposible conocer a Dios y tener una intimidad con Dios sin la palabra? No es una religión el tratar de religar tu vida con Dios. Él se está revelando a ti aquí. Pero si tú y yo no pasamos tiempo en la palabra y no estamos conociendo a este Dios, entonces no estamos conociendo su voluntad, entonces no podemos caminar de una forma que es digna para Él. ¿Ya ven cómo todo es en orden? El Evangelio, nuestra vida es transformada, caminamos de una forma digna, conociendo su voluntad, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y lo triste es que tú y yo tenemos la palabra en la casa, así en adorno, nuestra Biblia bien bonita, la de estudio, la que tú quieras, la rosita, y ahí está. Y por eso está este estudio, chicas, para que tú en tu casa puedas ver: Dios sí me puede hablar. Dios me habla a mí. Yo no necesito ser John Piper o Quique, que yo envidio mucho como Quique estudia la Biblia, decir, la lee y dice, sí, mira, lo que significa es, y yo sí, la tengo que leer 70 veces para entender una palabra. Pero no importa, el ser un poco lenta de aprendizaje no es pecado. Y me encanta que Dios nos puede hablar a ti y a mí. Pasa tiempo en la palabra, deleítate en Dios, deleítate en estar en comunión con Él, en oración. Así como tú te vas con tus amiguis al wiri wiri en el cafecito, así vete con tu padre al wiri wiri con el cafecito, lo que quieras. Deleítate con Él. ¿Y qué sigue?
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primero, Él fue antes de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, ¿qué? ¿Cuánto? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que tú puedes ver, todo lo que tú no puedes ver, todo lo del cielo, todo lo de la tierra, todo fue creado para Jesús. Como un padre que le quiere dar todo a su hijo y prepara, y hoy que fue el cumpleaños de mi bebé, ya sabes que le preparo que los globos y le estoy poniendo eso para que sea lo más increíble para él. Imagínense a Dios que es todopoderoso y es Jesús que es su mayor deleite. ¡Pum! El mar, los cielos, ¡pah! Todo para su hijo y por él y para él. 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nadie lo creó, Él ya existía, Él es antes de todo. Y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, y me encanta que Él controla su iglesia, Él cuida de su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Tú y yo. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar, la supremacía, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda satisfacción, todo lo que tú puedes imaginarte de estar incompletas, o sea, toda la plenitud descansa en quién es Cristo. Y no me quiero adelantar mucho al próximo martes, pero vamos a volver a ver esto con más detalle porque se requiere mucho más detalle, porque es de las partes más hermosas de la Biblia donde Dios revela a su Hijo. Entonces es una parte vital. Y mi oración, amiga mía, es que tú puedas pedirle a Dios, revélame a tu Hijo como jamás lo he conocido. Transforma mi corazón. Y la pregunta para hoy va a ser la siguiente. Y espero con esto tu imagen de Jesús haya cambiado un poquito o mucho, de realmente el poder que Él tiene, la grandeza de Él, la hermosura de Él. Y la pregunta sería, ¿cuál de estos atributos de Jesús te ha impactado más y por qué? En la situación en la que tú estés ahorita, ¿qué atributo de Jesús te impacta más? ¿Y por qué? Y te voy a dar unos minutitos ahorita para contestar eso. En la situación en la que tú estés ahorita, oye, Paulina, pero yo no estoy en una situación, bueno, en la vida en la que tú estás ahorita, ¿qué de estos atributos de Jesús más te impacta y por qué? En algo breve, la que más me impacta es que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando a veces yo me siento como alejada de Dios, es porque no estoy pasando tiempo en la palabra conociendo a Jesús. O sea, si me siento alejada es porque estoy alejada. Él no. Pero estoy alejada y mientras más conozco a Jesús, más me deleito en la vida de Jesús, más estoy cerca de Dios y más conozco a Dios. Y quiero que seamos súper sabias y súper conscientes de nuestros grupos pequeños ahorita. Quiero que empiecen la respuesta con la pregunta. En mi situación que estoy viviendo ahorita, el atributo de Jesús que más me ha impactado es por esto. Yo sé que queremos platicar toda nuestra vida, yo lo sé, yo también. Pero es importante que respetemos esto. Quiero que podamos sacarle todo el jugo posible al texto.
Si empezamos a hablar, no es que mi esposo y cuando yo tenía como 15 años, yo lo sé que quieren platicarlo. Bueno, a esa situación empiezo a hablar así, con esta situación en la que estoy ahorita en mi vida, que mi esposo me dejó, o que tengo esta enfermedad, o que mi hijo rebelde, el atributo de Jesús que más me ha impactado es este. Porque esto. Usen la misma pregunta. Para las que van a estar llevando el grupo, tengan esa pregunta clave. ¿Cuál de estos atributos de Jesús te ha impactado más en tu circunstancia y por qué? ¿Quedó claro? ¿Hay una duda o algo así, no? Ok. Pues vamos a orar, chicas. Padre precioso, gracias, mi Señor, porque esta mini parte de la Biblia es tan grande, tan gloriosa, Padre, y hay veces que solo podemos leerla sin realmente parar, meditar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele a tu bello y hermoso y grandioso Hijo, Padre. Perdónanos por nuestro pecado, perdónanos por nuestra rebeldía, nuestra inconformidad a veces, nuestra facilidad de distraernos con tantas cosas, aún siendo cosas buenas, Padre. Perdónanos porque nos distraemos tanto en cosas que, como vimos en Marta y María, no son las necesarias, no es la cosa necesaria. Padre, te ruego que nos ayudes a ser mujeres que aplican la palabra, que aman la palabra, que meditan en la palabra y que viven conforme a la palabra, Señor. Es tu palabra, como vimos el primer día. Este libro, Señor, son palabras del Rey del Universo, hablándonos, bajándose a nuestro nivel, a nuestro idioma, para que nosotras podamos entender y conocerte. Qué tan bueno eres, Padre. Cuánta misericordia y cuánta gracia. Gracias por amarnos tanto que nos dedicas tiempo y eres paciente y nos transformas. Solo tú puedes hacer eso, Señor. Y gracias porque compartes tu poder para poder serlo con otras personas, nosotras también. Que nos das un poder para ser paciente con gente difícil. Nos das el poder para poder soportar alegremente en esas circunstancias, esas pruebas difíciles. Y gracias porque es por tu poder y que tú nos das el querer como el hacer las cosas, mi Señor. Ni eso podemos ofrecerte, Padre. Me encanta que tú reconoces que sin ti somos polvo. Mi Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, que no nos das lo que merecemos, que es muerte. Gracias, Padre. Ayúdanos a no minimizar la importancia que es la salvación en ti. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en tu nombre. Amén.